buenas noches, hermanos y hermanas, Jesucitos y Jesucitas. Vamos a compartir mi pequeño testimonio. Voy a comenzar diciendo que soy de República Dominicana, tengo 28 años. ¿Quién es Paola? Paola es una joven que conoció del Señor y se encontró con Jesús resucitado a la edad de 19 años y medio. Paola, antes de encontrarse con Jesús, era una joven muy del mundo, bastante. Discoteca, desobediencia, rebeldía, intento de suicidio, alcohólica, pretamista, muchas cosas, ¿no? Yo estudiaba medicina, pero mi medicina era mi ídolo, era la idolatría, o sea, era mi Dios, era mi todo la medicina. Y recuerdo que ya se acercaba el pago del cuatrimestre de la universidad y yo no tenía el dinero, porque como yo me fiaba a mis estudios, como yo era pretamista y a un 20%, muy usurera, muy avara, ¿no? Yo estaba así triste en los escalones de la biblioteca de la universidad donde estudiaba y se me acerca un evangélico y me dice: doctora Urbino, dice el Señor que tú serás doctora del alma y del cuerpo y que serás como el profeta Jeremías. Yo no creía en Dios. Yo tenía un rechazo completo hacia Dios. Yo le dije: si tu Dios existe, dile que me mande el dinero o que baje del cielo si existe y que me pague la universidad. Porque yo no entiendo, le decía yo a ese joven, cómo tú me puedes hablar de un Dios. Decía, viendo tanta maldad en el mundo y yo sin dinero para pagar porque me comenzó a ir mal en los préstamos. Y yo me salí de la universidad porque no conseguí el dinero para pagar, porque yo tenía que pagar carro, tenía que pagar casa, porque me iba a casar. A los 20 ya yo me iba a casar, era lo que yo tenía pensado, ¿no? La voluntad de Paola. Y me tocó salirme y comienzo a experimentar un vacío en mi corazón existencial súper grande, que yo me iba a la discoteca y tomaba, no me emborrachaba porque tenía como que buena resistencia, y cuando llegaba a mi casa comenzaba yo a llorar y me preguntaba por qué yo siento esto. O sea, Paola, ¿qué te pasa? Tú estabas bien en la discoteca y ¿por qué ahora tú estás sintiendo esto? Entonces ahí venía una voz a decirme: ¿qué tú qué haces viva, Paola? Muérete, mátate, porque tu papá no te ama, tus hermanos no te quieren, tu mamá se murió. Tú te ahorcas y dejas de sufrir. Y allá iba yo como una mensa a hacer lo que escuchaba, la voz literal yo escuchaba la voz. La primera vez yo no tuve el intento, fueron 3 intentos y la última intervino Dios. Y no lo hice. Lloré bastante. Yo le decía a Dios: si tú existes, yo quiero que tú me des una prueba de tu existencia. Yo diciéndole a mi creador, yo diciéndole eso, qué barbaridad, ¿no? Pero sí. Entonces, luego me invitaron a un retiro el 13 de agosto del 2010, por ahí. Y no, 2013. Y me invitan al retiro. Yo no tenía planes de ir a ese retiro. Yo dije, no, yo para ese retiro mejor que ni voy, porque había maratones, Doctor House, Grey's Anatomy. Yo compré palomitas o cutufa y refresco, soda. Y dije, esta que está aquí va a haber maratón, iglesia cero. Yo tenía que no iba a una iglesia casi 10 años, a una iglesia católica. Y dije, no, yo que no, para la iglesia no voy. Pues en mi casa tenemos, o sea, en mi casa materna, yo ahorita vivo en un apartamento, en mi casa tenemos un transformador energético propio o sea, de la propiedad. Y también tenemos un inversor que nos recarga energía. Pues eso se explotó con todo y transformador y todo. Yo dije, bueno, Paola, tú te quedas aquí sin luz, sola, o te vas al retiro. Y tan diferente porque yo comencé a hablar con el Dios que yo le pedía una prueba. Yo comencé a decirle a Dios que yo no quería ser desobediente, que yo no quería prestar, que yo no quería tener deseo de suicidio, que yo no quería seguir tomando.
que yo no quería seguir en la sexualidad desenfrenada. Y cuando llegué al retiro, la dinámica era, el joven entraba en un retiro propiamente de jóvenes y iba al Santísimo. Y eso mismo que yo decía mientras me preparaba para el retiro, es lo mismo yo le repetía al Señor. Y allí el Señor, a través del predicador, que también era un joven, todo lo que él decía, yo decía, Dios mío, cómo se enteró de mi vida, porque no me conoce y yo tampoco lo conozco. Y todo lo que decía era muy puntual mío. Y algo me iba trabajando en mi interior, o sea, algo se iba como que desmembrando de mi corazón, ¿no? Llega el momento de oración fuerte, era de la renovación, el retiro, y dice el joven, el que aquí se vaya a reír, bueno, pues no, pues que se pare y salga, porque las cosas del Señor son serias y no se puede andar relajando. Y aquí vamos a hacer un momento al Espíritu Santo fuerte, un momento de oración fuerte. Yo pensé, yo me voy a reír cuando me estén orando. Y cuando yo iba caminando en el medio de la nave de la parroquia, eh, yo sentía que yo iba como que en unas nubes y en el cielo yo sentía como tanto amor y yo sentía como una acogida tan especial y cuando el joven me fue a poner la cruz, yo descansé en el espíritu. Yo duré casi 35 minutos un descanso en el espíritu. Y lo que yo presenciaba era que yo estaba frente a alguien, solamente le veía los pies, había mucha luz en el lugar, una luz resplandeciente, muy blanca, muy blanquísima. Y yo no podía ver, yo sentía tanta vergüenza delante de esa persona, yo entiendo que era Jesús, sentado en una silla, ¿no? Que yo lloraba y le pedía perdón por todo lo que yo intenté hacer, por mi desobediencia, porque fui desobediente con mi papá, maltraté a mi papá, porque me intenté suicidar, porque fui alcohólica, por todo. Y cuando yo me paré de ahí, yo me paré diferente. Yo me paré llena, como con una alegría y una felicidad interna que nunca la había sentido ni con mis disques amigos, ¿no? Entre comillas. Fue algo tan diferente que yo cuando me paré de ahí me acerqué al predicador y le dije, mira, yo quiero dar esto que yo he recibido, yo quiero transmitírselo a otros jóvenes porque yo sé que hay jóvenes que están pasando lo mismo que yo pasé. Hablé en pasado, pasé, porque yo sentía que yo no era la misma que llegó al retiro. Pues ahí comienza ese encuentro con Cristo resucitado y Paola. Se despertó en mí, me preparé, la misión continental, me hice misionera y comencé con la misión. Yo soy misionera de por sí, es como mi primer llamado, misión, todo terreno. En mi país tenemos batalles y tenemos también mucha pobreza. Yo no conocía los batalles y que yo estaba con el deseo de que yo quiero ir a África, pero que yo no sabía que yo iba a ser a África. Entonces, ese momento en el 2014, yo me voy a la parte este de mi país de misión. Allí yo duré 2 años y 8 meses, 1 año y 8 meses, evangelicé junto con mis compañeros, a la gloria de Dios, 18 batallas. Luego nos trasladamos a otra parte y ahí sí, cuando el Señor me dice que te quiero aquí, que me quiere en ese lugar, que ese era mi África. Yo dije, Dios mío, aquí hay un África. Y cuando me llevan a aquella realidad, en los batalles están los hermanos haitianos. En mi país compartimos frontera con la República Hermana Haitiana de Haití. Y cuando yo voy allí a ese batey, yo me encuentro a 2 niños, fui con 2 catequistas y un seminarista, y me encuentro a 2 niños haciendo una galleta de tierra, o sea, haciendo una galleta, ¿no? Y yo me quedo y le digo, papito, no te comas, hijo, y tú me vas a dar de comer. Y a mí se me partió el alma. Y ahí es que me dice, tu África es esta. Y créanme que la miseria y la pobreza que allí hay, que no se experimenta, o sea, es casi igualito que África. Lo único que está aquí en la parte profundo de mi país. Allí comencé yo a sentir que el Señor me pedía algo más, algo más, algo más.
y comienzo a hacer experiencias vocacionales. Yo comencé con las salesianas, hice experiencia con las salesianas, hice experiencia con las franchinas, hice experiencia con una comunidad que se llama Verbum Caritatis, el verbo de la caridad. Y por último, en la comunidad donde fue que yo me encontré mi carisma, con los hermanos pobres San Francisco de Asís, hermanas y hermanos pobres San Francisco de Asís. Yo recuerdo que yo fui a hablar con el superior, con el fundador de la comunidad, con Fray José María Guerrero, y yo le dije que yo sentía esa inquietud y que tengo la gracia de que en mi familia yo era la quinta consagrada y yo tenía un tío obispo y él me dijo, bueno, ve a hablar con tu tío obispo y tú vas a hacer lo que él te diga. Yo dije, ay, Dios mío, bueno, me traslado donde estaba mi tío arzobispo, que era en Santiago, en la parte norte. Y él me dice, sigue a tu corazón, porque el Señor pone en tu corazón lo que Él te quiere dar. Y te digo, Paola, me dijo mi difunto tío que ya falleció, si el Señor te está pidiendo que tú seas consagrada, te lo está pidiendo y es por algo. Puede ser que Él te lleve a la vida consagrada para sanar heridas en ti. Así me dijo. Él era un hombre muy mariano. Y yo me quedé heridas en mí. Más heridas, porque yo entendía que ya yo no tenía herida por el retiro y por todas las cosas, oraciones, retiro intergeneracional, sanación interior, exorcismo y todo eso que me habían hecho. Pues, ¿qué sucede? Cuando ya yo vuelvo y hablo con el fundador y le digo lo que me comenta mi tío, me dice, bueno, pues vamos a comenzar el proceso de formación. Yo dije, bueno, pues sí, toca, ya me entro. En mi casa me decían, tú estás loca, tú monja, dejarla todo por nada. Y yo no hacía caso. Yo era Santa Teresa de Calcuta en mi casa y en el sector donde yo vivía. Y yo recuerdo que me fui avanzando poco a poco a esa vida franciscana y comenzó a nacer en mí un amor a Jesús Eucaristía inmenso. O sea, era como que yo llegaba al Santísimo y yo me perdía en mirándolo solamente a Él, mirando al todo, mirando al todo. Y comencé, fueron dos años y medio y ya luego me consagran en el 2017. Duré desde el 17 al 2020 como consagrada. En el 2020, en marzo, 27 de marzo del 2020, decido salir porque yo comencé a sentir que ya yo no... Y algo muy importante que lo descubro con el ayuno de 40 días, que para no ir como que saltando cosas, es que el demonio me atacaba. Yo venía con un espíritu de suicidio desde mi vientre materno, desde el vientre de mi madre, y él me decía con el lazo, con el símbolo que uno usan algunas comunidades, usan símbolos, que me ahorcara. Yo recuerdo que yo estaba en el retiro de silencio que hacemos cada año en la comunidad, y el demonio me decía, ahórcate, ahórcate. Yo decía, pero si yo no tengo necesidad, o sea, yo no estoy pensando en suicidio, yo me siento bien, ¿por qué eso viene a mi mente? Y yo me iba donde el superior y le decía al fundador, y le decía, padre, me está pasando esto, ¿qué me pasa? Yo no siento, pero yo me siento bien, yo me siento contenta, le decía, ¿por qué esto me ataca? Entonces allí él me oraba porque él es exorcista aquí y nada, pasó, pero ya en el 2020 yo comencé a sentir que yo estaba por cumplimiento, por cumplimiento, por cumplimiento. Yo comencé a sentir que ya la vida de oración que yo tenía antes, yo la hacía como consagrada por cumplimiento. Meditación, 1 hora, oficio de lectura, laude, tercia, sexta, la 7 horas litúrgicas, que es lo que hacía en mi comunidad, la 7 horas canónica, completa, más la misión, más los envíos del superior, que comencé a sentirme como que ya no puedo, o sea, ya yo siento que el Señor no me pide esto, Señor, ayúdame, ¿qué es lo que pides? En febrero, antes de yo salir, a mí me operan de la rodilla el 25 de febrero. Se me detecta rotura meniscal en la rodilla derecha. Yo no tengo menisco, me achicaron parte de un tendón en mi rodilla derecha.
Y bueno, en todo el proceso de recuperación, entra la pandemia, se cierra todo, yo sufriendo, sin comunión, sin confesión, Dios mío, ¿qué hago? Seguí haciendo mi hora litúrgica aquí en mi casa, que estaba en mi casa ya por la operación. Y el Señor, en esa meditación, que se hace de 5 a 6 de la mañana, me dice, quiero que ayune con su día y con su noche. Yo dije, ¿qué? No, Señor, tú no me puedes estar pidiendo a mí, yo no, tú lo hiciste, yo no sabía de la misión Rúa, yo no sabía, porque yo sí he ayunado, por misericordia de Dios, en Cuaresma, 40, por los 40 días, pero de 5 de la mañana a 7 de la noche acababa con la Eucaristía y con una cruz a cuesta los viernes haciendo el Vía Crucis de rodillas, ¿no? Pero el Señor me pedía 40 días con 40 noches, con sus noches, ¿no? Y yo decía, Dios mío, pero yo cómo voy a hacer ese ayuno. No, Señor, eso es imposible. Y me hice la sorda, me hice la que no va a ser, ¿no? Pues una comadre que me envía un vídeo del padre cancelado. Y yo dije, ay, voy a ver el vídeo. Y él hablaba de su testimonio. Y cuando yo estoy viendo el testimonio, algo en mí, mi corazón como que se alborotó. Y sentí esa voz como en mi interior, allá adentro en el corazón, que me decía, por eso quiero que ayune, por eso te he pedido el ayuno. Entonces, aquí doy el testimonio del primer ayuno de 40 días, que fue el 1 de enero, que comenzó el 1 de enero del 2021. Fue toda una preparación. Yo comencé desde el 24 a hacer Jesús ayuna en mí. O sea, yo hice de eso una ejaculatoria. Y yo sé, cuando yo repetía eso, Jesús, o sea, yo lo hacía pausado, Jesús ayuna en mí, yo sentía algo como tan diferente, o sea, yo sentía como una quietud interior grandísima. Y comencé a hacer esas ejaculatorias, me operan de la vista, y yo, ay Señor, ¿yo cómo voy a hacer ayuno en enero si me operan de la vista? Yo estoy bebiendo medicamento y no puedo. Y se me complicó tanto la operación de la vista que se me rompió un lente dentro de la córnea que me habían operado. Y yo, Dios mío, Señor, tú no me puedes estar pidiendo a mí que ayune, yo recién operada. Yo decía, eso son cosas de mi imaginación, son cosas de mi textura, de la cabeza. Pero no, se me mejoró y evolucioné, que el doctor me dijo, pero que yo no entiendo porque yo tenía cicatrizado más el ojo derecho que el izquierdo, que fue donde se me rompió el lente con la operación, ¿no? Y cuando comencé el ayuno, lo primero que hice fue exorcizar el agua. Y allí yo vi algo tan increíble cuando puse el audio del padre Claudio, cuando yo eché la sal dentro del agua, yo veía como el agua se transformaba. O sea, yo no lo puedo explicar con palabras, pero era como que una transformación no sé, como que se volvía como cristalina, ¿no? Yo decía, wow, pero qué raro, pero yo observaba. Pasó eso, luego eh, ese primer día yo puse la sanación del vientre materno y allí yo comencé a sentir como el corazón se me aceleraba el corazón, se me aceleraba bastante el corazón. Y allí yo veo que como si fuera forma de un triángulo, pero me veo adentro de ese triángulo con mucha luz. Parecería como que una pericoresis de la Trinidad, pero yo como en el medio saliendo de esa luz. Y el padre dice, como que tus ojos vieron tu embrión, mi embrión, algo así dice el padre, ¿no? En la oración de vientre materno. Y allí yo siento como que yo abrí los ojos, o sea, yo pequeñita, allí yo abrí los ojos y fue algo tan real, tan vivaz, tan vivencial, que wow, yo lloré, se me salieron las lágrimas. Pasó que después el padre toca Jeremías y yo me identifico mucho con el profeta Jeremías, porque mi llamado tiene que ver mucho con ese profeta. Y yo no entendía el por qué. Y cuando yo tomo la decisión de consagrarme, cada vez que ponían en la Eucaristía la canción del profeta, tengo que andar, tengo que arriesgar ahí de mí si no lo hago. Yo
yo lloraba y era algo que me quemaba por dentro, era algo. Y eso me pasó cuando dice el padre del profeta Jeremías, toca antes de formarte en el vientre materno, te conocía, y ahí yo entiendo que es que yo hice como que una conciencia, ok, Paola, tú naciste de Dios, esa es tu esencia, por eso tú sentías aquello, tú naciste de Dios y Él te dio su amor. Entonces allí comencé yo a, a pedirme perdón, a pedirme perdón porque yo renegaba mucho, yo me maldije porque yo nací, porque yo venía con muchos vacíos. En la sanación me doy cuenta que mi mamá no sabía que ella estaba embarazada de mí y que los primeros 3 meses, 2 meses y medio, quien me sostuvo, yo veía las manotas, una mano gigante que me sostenían en el vientre de Jesús, o sea, en el vientre de mi mamá, yo decía que esa era la mano de Jesús sosteniendo la mano de mi Padre Celestial. Entonces, que él, cuando el Padre decía, Dios te dio de su amor, yo sentía algo también en el vientre de mi mamá, como que era Jesús, Dios, quien me daba el amor que a mí me hacía falta. Entonces, ese espíritu de suicidio es en el parto que o sea, en el vientre de mi mamá es que yo vengo de él, porque yo vine con 2 vueltas al mundo, con 2 vueltas en el cuello. Era morir mi mamá o morir yo, porque mi mamá tenía varices, una varice que se me olvida el nombre médicamente, que lo tenía en su vagina y todas sus piernas llenas de varices y no la podían hacer cesárea, llegaba hasta el abdomen, tanta varices que tenía y se cortaban que se desangraban. Y yo recuerdo que mi mamá me encomendó a la Virgen María, a la Virgen de la Alta Gracia en mi país, que es la protectora. La patrona es la Virgen de las Mercedes. Entonces allí veo que Jesús ayuda a mi mamá, ¿no? Jesús ayuda a mi mamá para que ella me pueda empujar. Recuerdo que en ese momento que se me dieron la vuelta era porque ella tuvo una discusión con mi papá y ella estaba llorando y yo comencé como que a hacer así en el vientre de mi mamá y como que di vuelta y me puse las 2 vueltas en el cuello. Yo sentía el sufrimiento de mi mamá y yo iba haciendo elaboraciones del vientre materno y yo la hacía que todos los días, yo hacía todos los días. Entonces, eso, el segundo día del ayuno, me pasó el por qué yo no quería salir del vientre de mi mamá, eso fue durante la oración de posparto, ¿no? Así creo que se llama. Y era porque yo no quería, o sea, como era como que yo sí sabía a lo que yo venía al mundo, como que era como que a sufrir, porque yo sentía mucho sufrimiento en la barriga de mi mamá y yo no quería venir al mundo por eso. Y eso yo que lo escribí y lo puse. El día tercero del ayuno me voy a la basílica de mi país, ahí, güey, la parte es también de mi país, y allí hago 100 Ave María en el Santísimo. Y cuando yo comencé a hacer las Ave María, el demonio comenzó a atacar mi mente. Tu ayuno no sirve, me decía. ¿Para qué tú ayunas? Tú estás ayunando mal. Tu ayuno, tu Dios no lo va a aceptar, me decía. Tu Dios no lo va a aceptar. Y yo dije, Dios mío, pero si yo estoy haciendo algo mal, dímelo. Y a ti, yo quiero darte honor a ti. Yo quiero servirte con este ayuno. Yo quiero que tú seas quien ayune en mí. Porque yo humanamente que no tengo fuerza, tampoco porque tengo condiciones de salud y tampoco puedo, ¿no? Señor, ayúdame. Y cuando yo comencé a hacer las Ave María, se fue. Pero cuando salí del Santísimo, que volvió. Entonces, que yo me fui sin la sacramental. Yo fui con agua exorcizada para beber en el camino, para hidratarme, pero no fui ni con sal ni con aceite, ¿no? Para ungirme. Eso me pasó en el tercer día del ayuno. ¿Qué sucede? En el cuarto día del ayuno, el Señor comienza a darme ese discernimiento sobre la vocación. Y me acuerdo, y yo oigo de lejos, oigo la voz de mi difunto tío, Monseñor Flores, que me dice lo mismo: Dios pone en tu corazón lo que Él te quiere regalar. Y indudablemente yo siempre, como que el Señor me llevó a mi niñez, y allí yo comencé a ver que yo siempre decía, yo quiero ser doctora para ayudar a los que más necesitan.
Yo quiero hacer un asilo, quiero poner un orfanatorio para ver el niño de la calle y atender a los viejitos y como que ayudar, ¿no? Y allí yo siento y digo, wow, Señor, pero tú quieres que yo termine la medicina, tú quieres que yo acabe esa carrera. Si yo le decía, Señor, si eso me va a apartar de ti como lo hice cuando yo no te conocía, yo no lo quiero. Si esa es la vocación que tú me estás dando junto con la misión, yo no lo quiero. O sea, la misión sí, pero la medicina no. Y así se fue desenvolviendo todo eso. El Señor me sanó de las heridas. Yo tenía heridas porque yo no me aceptaba como era. Para yo poder encajar en mi casa, yo era la única hembra, yo tenía que ponerme una coraza, yo tenía que hacer de hombrecito. En mi país decimos marimacho, yo era una marimacho, porque yo tenía que hacerme la fuerte, yo no podía llorar, yo no podía hacer nada, con decirle que a los 7 años yo digo, me voy de mi casa porque aquí no me quieren. ¿Yo qué hago aquí si aquí no me quieren? Yo me voy, ¿no? Yo me voy. Pues ahí comenzó mi otro gran problema con el rechazo hacia mi papá. Y ahí comienza el problema de yo no reconocer a Dios como padre. Allí comencé yo a, a dirigir mi oración, yo solamente decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de ahí para allá todo era la Virgen María, Jesús, Espíritu Santo, y el Padre nunca. En mi país decimos el Padre para cuándo, para nunca, porque yo como tenía deformada mi relación con mi papá, se me era difícil reconocer a Dios como Padre. Entonces, en el sexto mes, voy haciendo quinto mes, voy haciendo la oración también del vientre materno, yo la hacía constante todos los días. Veo que yo ni siquiera por Dios me dejaba amar, no me dejaba amar por Dios. Y yo comencé a llorar y a pedirle perdón a Dios, y a pedirle perdón a Dios, y a pedirle tanto perdón por no dejarme ni siquiera amar de Él, porque yo me hice una coraza, yo hice una autodefensa. Yo no abrazaba, yo abrazaba como que de lejito porque me costaba entregarme. Como yo veía que la gente comenzaba como que a llamarme, yo decía, no, ¿por qué me llaman tanto? No, 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 espera, sí, no. Entonces, como consagrada, yo tenía que también atender muchas llamadas por muchos encargos que me hacía el fundador y también la misma madre, de encargo de oración y con personas, también aparte de la renovación. Y yo, ay, Dios mío, no. Entonces yo llegué a pecar de misericordia porque me explotaban el teléfono y yo era incapaz de devolver la llamada. Y decía, no, yo no sé por qué me llaman tanto, porque yo tenía miedo a sentirme mala. Pues allí, con esa oración, el Señor me sanó y con el ayuno de San Pablo. Con el ayuno de San Pablo, el Señor, que mejor dicho, que se la botó. Ese ayuno fue mi primer ayuno de San Pablo y, ay, Dios mío, yo no sabía si yo iba a ser capaz de hacer ese ayuno. Yo dije, Dios mío, ayúdame, tú me lo pides, si tú lo pides es porque tú lo vas a hacer por mí. A mí no me dio sed en ningún momento. Y ese primer día yo me levanté recitando el Salmo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a contemplar tu rostro, Señor? Y así yo iba haciendo el Salmo para irme a misa. Y cuando voy a misa, fue tan bonito lo que me pasó cuando voy a misa, que ya el Padre dio su homilía y todo, el momento de la comunión, el Señor me dice, cuando voy en la fila, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y cuando yo recibí al Señor, yo siento que la hostia, el cuerpo de Cristo, se vuelve en mi boca sangre, se vuelve carne. Y ay Dios mío, y yo comencé a llorar y yo no quería que Jesús se fuera de mí, yo no quería dejar que ese momento pasara, yo no quería. Pues ese momento ya salgo, me dirijo al santuario de las Mercedes y allí hago otras 200 Ave María. Y allí fue muchas las gracias que recibí. Y yo decía, wow, 200 Ave María sin beber y sin comer, no se me secó la boca en ningún momento, no se me resecó la garganta. Pasa el segundo día me tocaba impartir clases, yo soy maestra para la Arquidiócesis de Santo Domingo,
a la escuela de Mariología. Y yo decía, Dios mío, era mi primer día de clase con los estudiantes. Yo decía, Dios mío, yo ayunando, sin beber, cómo se me seca la garganta, yo hablando, explicando. No me pasó, no me pasó en ningún momento. Luego recuerdo que me tocó la mil Ave María y yo tampoco. Y al otro día siguiente me pasó lo mismo que me pasó ya, yo terminé el ayuno sábado de San Pablo, me pasó lo mismo que me pasó el primer día que lo comencé. Cuando fui a comulgar en misa, me volvió a pasar lo mismo, que yo sentía que Jesús en la Santa Eucaristía, en la hostia consagrada, yo sentía esa sangre que me llenaba, o sea, yo no sentía, yo sentía que era carne que yo estaba recibiendo. Y eso fue lo que me alimentó, lo que me ayudó a hacer el ayuno, o sea, la comunión, la oración, y yo fui sanando y hice las cartas delante del Santísimo. Y cuando me dice Dianita que yo tengo que pedirle perdón a mi papá, y yo dije, Dios mío, otra vez. Yo le había pedido a mi papá perdón como que 7 veces. Y me mandaban los sacerdotes, te lo manda a la iglesia, no te lo envío yo. Yo decía, no, mejor dicho, otra vez pedir perdón. Pero este fue un perdón diferente. Este fue algo diferente, porque algo que el ayuno hizo en mi casa, en mi familia, en mí, es que yo vi que en mi familia hablan con los lenguajes del amor. Y yo veía que yo hacía la cosa y yo hacía que, es que en ayuno hacía las mejores almuerzos. La mejor comida preparaba yo sin probar nada. Y yo decía, no, Paula, pero tú estás loca porque tú inventas los mejores platos como tú no lo puedes comer. Pero mi satisfacción era que haciendo la hora de la pasión, creo que la hora de 5 a 6, la primera hora, ¿no? Dice allí que todo lo que haga yo lo haga en el nombre de Jesús, o sea, haciéndolo y entregándolo constantemente. Y así yo acogí esa buena práctica, ¿no? Y allí comencé yo a hacer como que en el ayuno todo, y yo vi como mi familia con mis actos fueron cambiando antes de entregar la carta, y yo vi eso, ¿no? Y cuando yo le entrego ya la carta para terminar el ayuno de San Pablo, mi papá llora, viene y me abraza. Y yo estaba sentada frente a mi altar haciendo el Santo Rosario, y él entra en mi habitación y me abraza. Y yo me quedo como mi papá me está abrazando. Era como que la cuarta vez que me abrazaba, porque no era de mucho abrazar, ¿no? Y wow, Dios mío, me está abrazando. Y me pidió también perdón. Él también me pidió perdón. Y yo lo abracé fuerte. Después mis hermanos, mi hermanita también, que no le hice a ella, pero ella me dijo, no me hiciste carta. Ay, Dios mío. Entonces, mis hermanos también. Mi hermano mediano y yo, que no nos llevábamos para nada. Él que ni me hablaba, que ni me llamaba, que ni me escribía, que ni mejor dicho, ahora me llama cuando llega de trabajar, me saluda, me busca, me cuenta su cosa, me pide que ore por él. Él comenzó a congregarse en la iglesia, se confesó, está comulgando. Yo dije, oh Dios mío, Señor, di tanta gracias a Dios por eso. Y allí el Señor vuelve a poner el deseo de ir a África. Y yo dije, bueno, Señor, si tú quieres que yo vaya a África, al sacerdote que yo suplanté en la misión, en el este de mi país, es un padre español que es misionero, se llama el padre Christopher. El padre Christopher eh, está en África. Ponme en contacto con el padre Christopher, si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad que yo vaya al África. Y que una persona que catequista, allá donde yo estaba de misión, en aquello Cañón Sales, en aquello Batallas, me dijo, tengo el número del padre Christopher y que habla conmigo todos los días. Yo dije, madre mía, Señor, tú sí quieres que yo vaya a África. Pero me dijo, sí, yo quiero que tú vayas al África, pero cuando ya tú termines tu carrera. Entonces, en ese plazo, yo me reinscribo en la universidad, en la autónoma de mi país, y para terminar la carrera, la estoy terminando, estoy tomando asignaturas, ya estoy de vacaciones, y vi como la vocación y la voluntad de Dios, la sanidad, el ayuno me ayudó para yo dejar de hacer lo que yo quería, para yo dejar de hacer lo que yo pensaba y encontrar la plenitud, ¿no? La plenitud de la vocación, la plenitud de lo que Dios me está pidiendo. Y que
la primera vocación que Dios me dio fue la santidad. Yo quiero ser santa, así sea pelando banano, pelando batata, barriendo el patio, así sea atendiendo al leproso, más leproso del África. Yo quiero ser santa. Y eso es lo que me llena. Quiero ser santa como mi Padre Santo, porque también me di cuenta que, haciendo una meditación, que mi principio y fundamento es el cielo. O sea, es ir al cielo, porque de allí yo salí, allí tengo yo que retornar. Y yo decía, no, Señor, yo quiero que tú me ayudes. Y mi amor fue creciendo, y ese ayuno hizo un vaciamiento de mí. Y yo recuerdo que decía Dianita, yo pensaba que yo estaba sana, pero veo que no, veo que tengo muchísimas cosas todavía que seguir sanando, veo cosas que yo digo, Dios mío, y yo era capaz de esto, y yo veo esto. Entonces, eso hizo el Señor en mí, eso hizo el ayuno en mí, el darme cuenta de la vocación. Fui consagrada, me di cuenta que ayer el Señor, como bien dijo mi difunto tío, me llevó para sanar en mí cosas que sí las sanó, pero mi vocación fundamental, la santidad, la misión y el servir sin esperar ser servida. Esa palabra me la dijo él en un sueño en el ayuno. Pues diciéndole, me acosté, recuerdo yo, diciéndole, Señor, yo quiero que tú me digas, Señor, si tengo yo que salir, si tengo yo que seguir en la vida consagrada. Señor, dime, Señor. Y yo me acosté insistentemente después de la intercesión y me fui a la cama y allí me acosté. Y el Señor, yo iba caminando y había una muchedumbre y Jesús iba al lado mío. Y Él me dice, no te afanes, hija, tu vocación es el servicio. Servir sin esperar ser servida. Y yo he hecho de eso que he hecho, lo he hecho mío, servir sin esperar ser servida, el servicio desinteresado, el servicio por amor a Dios, por amor al prójimo. Y eso me ayudó para ir entendiendo, para ir discerniendo, para ir viendo, y que yo les exhorto que vivan su experiencia vocacional. Vivir la experiencia vocacional es una ganancia en todos los sentidos, porque te ayuda tanto en tu crecimiento como persona, en tu crecimiento espiritual, en el crecimiento religioso. O sea, te ayuda en todo el sentido de la palabra. Mucha gente dice, no, que vas a perder el tiempo. No, con el Señor nunca se pierde el tiempo, todo es ganancia. Con el Señor nunca hay pérdidas. Y aunque no soy consagrada, vivo como consagrada, vivo mis votos, ¿no? Ya este año di el paso y vivo con mis votos. Y Señor, que me llama al matrimonio, bendito sea Dios. Si no me llama a la vida célibe, bendito sea Dios. Yo lo que quiero es ser santa, y que el Señor me ha regalado junto con la medicina, llevarla a esos lugares más recónditos y remotos donde nadie quiere ir. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo quiero ir donde nadie quiere ir. Yo quiero estar donde nadie quiere estar. Y creo que sí, que el Señor en su misericordia y en su tiempo que me lo va a conceder. Eso es lo que el Señor ha hecho en mí en este ayuno de 40 días, esperando que el Señor nos ilumine con su Espíritu Santo y que nos llene de Él cada día.